Foglight for Virtualization le permite a profesionales de TI visualizar a través del stack de TI, analizar para asegurar proactivamente los niveles de servicio, optimizar para un máximo desempeño al costo más bajo. Mejora el tiempo promedio de respuesta y la frecuencia de administración de virtual machines. Como vimos anteriormente, Foglight for Virtualization nos da las recomendaciones y nos dice, ok, vamos a ver, usted tiene determinada máquina, pero esta máquina de los 4 CPUs solamente consume 2, bájelo a 2, de los 16 GB de memoria solo está consumiendo 8, bajémoslo a 10, empezamos a optimizar estos recursos. ¿Okay? ¿Cómo sabemos qué tanto nos afecta esos recursos dentro del performance? Bueno, Foglight for Virtualization va a ir ligado directamente a estos cambios. Basado en eso, por ejemplo, él nos puede decir que esta máquina tiene una diferencia. Acá yo estoy haciendo una comparación entre este SX host y este resource. Por ejemplo, y él nos dice cuáles diferencias tiene esa máquina y cuándo fue la fecha del último cambio. Por ejemplo, yo podría seleccionar acá todos los clusters basado en la cantidad de máquinas. Okay. Análisis de cambios. Acá yo puedo ver, por ejemplo, el comportamiento que ha tenido o qué cambio ha tenido determinada máquina. Por ejemplo, aquí vemos que esta máquina fue encendida, cuál es el impacto del performance, cuántos objetos afectó, que esta correlación es muy importante, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos centramos simplemente en encender una máquina, pero ¿qué pasa en el momento en que nosotros encendemos esa máquina? ¿Cuáles objetos yo voy a afectar con solo encender esa máquina? Acá yo puedo ver el rendimiento que tenía la máquina virtual antes de hacer el cambio y el rendimiento que tiene después. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que la más afectada con la variación es esta, el servidor de SMTP, que antes del cambio tenía un 99.5 de performance, luego del cambio un 68.7, lo cual se está viendo en un 30.8 la diferencia. ¿Okay? Igual yo puedo empezar a seleccionar acá, ver, por ejemplo, en el momento en que yo eliminé esta máquina, cómo se comportó la información cuando es encendida, y acá yo puedo ver los cambios que hayan dentro de la infraestructura. El performance. Acá es donde se hace la relación entre los cambios del optimizer y el performance de la máquina. Si yo tuviera algún cambio, por ejemplo, para alguna máquina, se me va a mostrar como un asterisco dentro de esta línea o dentro de este dashboard. ¿Qué significa esta línea? Esta línea es el performance que ha tenido. Si ven, acá está el 100%. Y aquí es el comportamiento que ha venido teniendo esta máquina basado en los últimos días. Si lograra tener, o si más bien, si existiera algún cambio, aquí se mostraría dentro de esta gráfica, se mostraría un asterisco, nos daría la relación del cambio y nos diría acá una información referente al cambio, a la descripción, el performance antes y después de ese cambio. ¿Cómo impacta a los servicios? Nosotros podemos agregar un cambio y decir, bueno, vamos a apagar determinada máquina virtual o vamos a encenderla, por ejemplo esta, y entonces él me va a decir que no hay impactos dentro de la infraestructura. En caso de que hubiera algún impacto con el cambio que nosotros tratamos de implementar, él nos va a mostrar acá cuál impacto podríamos tener. Comparación de máquinas virtuales. Yo podría aquí comparar, por ejemplo, esta máquina, la de Active Roles. Él me va a hacer una comparación con todas las máquinas dentro de la infraestructura. Por ejemplo, yo decía, bueno, yo simplemente quiero compararla contra la máquina de Foglight. Y él me va a dar la comparación dentro de estas dos máquinas. Él me va a decir, por ejemplo, que la máquina de Active Roles tiene 2 CPUs, pero que esta otra máquina tiene 8. Hay una diferencia de 6 y cuánto es el porcentaje del cambio. Yo aquí puedo hacer comparaciones de máquinas, ver las diferencias, la cantidad de diferencias que hay entre estas máquinas. Aquí yo puedo ver todo el historial de cambios que han tenido las máquinas.
qué usuario fue el que hizo este cambio, que esto es muy importante. Aquí hay una relación dentro del cambio y qué usuario lo hizo. Por eso es importante que cada administrador de TI ingrese dentro del bFoglight con su usuario respectivo. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a tener es algo como esto, que todos los cambios los hizo Administrator, lo cual para un tema de administración se vuelve un poco complejo ver por qué hicieron este cambio o quién lo autorizó. Dentro de la parte de usuarios y permisos, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este SX, y yo puedo seleccionar el usuario y ver dentro de este componente, por ejemplo este SX, qué permisos tiene el usuario Semata. ¿Okay? Yo aquí puedo ver el profile completo de permisos que tiene ese usuario, lo cual yo puedo empezar a hacer comparaciones y decir, bueno, ok, este usuario debería o no debería tener este permiso. Como vemos aquí es una forma resumida y yo puedo empezar a ver si lo tiene, no lo tiene, etc. Entonces, desde el Foglight for Virtualization, yo puedo ver todo lo que es la administración de permisos y ver qué permisos basado en el rol que tenga asignado el usuario dentro de ese objeto tiene derecho a hacer o no hacer ese usuario.